El 19 de julio de 2026, el Ministerio del Interior de Ucrania anunció algo que, en apariencia, no parecía nada fuera de lo común. Lo que revelaron ese día parecía ser solo otro de una larga serie de drones navales que Ucrania ha desplegado desde 2022. Una embarcación de superficie no tripulada construida por una unidad de buzos de combate. Pero el detalle que hizo que valiera la pena notar no era la embarcación en sí, sino quién la construyó. La unidad es Omega, el Centro de Propósito Especial de la Guardia Nacional de Ucrania. Su destacamento de buceo es el mismo equipo que, días antes, había destruido mediante un dron un bombardero ruso, Su-24M, en la base aérea de Saki, en la Crimea ocupada, destruyéndolo antes de que despegara para una misión de ataque. Las personas que volaron ese bombardero ruso con armas que llovieron del cielo son las mismas que están diseñando los barcos que llevarán la próxima generación de drones ucranianos al mar. Queremos dedicar este video a ese barco, así como a lo que dice sobre cómo Ucrania libra una guerra naval con una marina muy limitada y sobre la trayectoria de varios años de innovación en drones navales que hizo que todo esto sucediera. La operación del bombardero es clave aquí, ya que da relevancia a esta historia del barco más allá de la cobertura semanal de drones. Los Su-24M son solo uno de los tipos de aeronaves usados para lanzar bombas planeadoras sobre ciudades y posiciones ucranianas en el frente, así que eliminar uno antes de que siquiera despegue es mucho más importante estratégicamente que derribar un dron o dañar un barco en el mar. Sin embargo, también es significativamente más difícil, requiere que personas se acerquen lo suficiente a una base aérea rusa muy defendida para hacerlo casi manualmente. Ese es el currículum de la unidad, que luego pasó a construir su propio dron naval. No es un equipo de investigación y desarrollo aprendiendo sobre el combate de segunda mano a partir del reporte posterior a la acción de alguien más. Es una unidad de operaciones especiales que diseña equipo según misiones que su propio personal realizó. Veamos lo que el equipo Omega construyó, porque los detalles importan. Según el Ministerio del Interior de Ucrania, la embarcación fue creada por ingenieros del destacamento de buceo junto con una empresa civil ucraniana de tecnología, sin usar el sistema centralizado de adquisiciones de defensa. Las fotos publicadas por el ministerio muestran la embarcación impulsada por un motor fuera de borda Suzuki de fabricación japonesa y equipada con un terminal de comunicaciones satelitales, lo que sugiere una plataforma diseñada para operar y mantenerse en contacto con sus controladores mucho más allá del alcance visual. La embarcación fue definida como una nave nodriza que lleva drones FPV que vuelan para destruir al enemigo. Ese es el concepto resumido. La embarcación no es un arma, solo un camión de reparto sofisticado que acorta la distancia hasta la zona objetivo. Luego vienen las verdaderas máquinas de matar, que son los drones FPV probados y comprobados, los cuales necesitan lanzarse lo más cerca posible del enemigo y llegar con suficiente batería para maniobrar y atacar. La idea aparentemente surgió en el sector de Zaporizhia, donde los equipos de Omega ya estaban volando drones FPV contra la logística y el equipo ruso detrás de la línea del frente. Allí, enfrentaban la misma barrera que todo operador en esta guerra. Las baterías solo permiten que el dron llegue hasta cierto punto antes de quedarse sin energía para atacar. Con un sistema de entrega puedes ampliar mucho más el alcance. Una plataforma naval soluciona este problema, igual que una base de operaciones avanzada lo hace para la infantería. Acércate más antes de comprometer la parte costosa y frágil del sistema. La Guardia Nacional ha sugerido que ya tenía equipos no tripulados operando en el sur de Ucrania con este enfoque más amplio. Pequeñas embarcaciones más drones FPV, más la experiencia táctica propia del destacamento de buceo para destruir vehículos rusos, equipo blindado, camiones cisterna de combustible e infraestructura eléctrica. El objetivo es que la llamada tecnología, es decir, drones y sistemas operados a distancia, salve la vida de los combatientes ucranianos y aumente la velocidad para eliminar fuerzas rusas. Y la unidad no se detiene en misiones de ataque. Un informe indicó que posibles versiones del bote están diseñadas para transportar drones interceptores FPV, convirtiendo el mismo casco en un sistema móvil de defensa aérea costera. El Ministerio del Interior no ha revelado el nombre ni especificaciones técnicas de la embarcación, por lo que los datos del motor y comunicaciones se basan solo en fotos, no en una ficha completa. Pero la intención detrás del bote no es ambigua. Sin embargo, el concepto de una nave nodriza naval no es realmente nuevo. Ucrania ha estado utilizando drones marítimos que transportan drones FPV desde hace ya algunos años, del sistema Barracuda de la Marina al Katran de inteligencia de defensa. Lo nuevo es quien construye una unidad de operaciones especiales en el frente, los mismos buzos que planifican y ejecutan misiones de sabotaje submarino contra aeronaves rusas. Diseñaron y construyeron un dron naval con un socio tecnológico privado, en lugar de esperar el proceso normal de la industria de defensa.
Eso es parte de un patrón que define cada vez más cómo Ucrania libra esta guerra. Los operadores que usan las armas se están convirtiendo en las personas que las fabrican, eliminando capas del proceso de adquisiciones e iterando al ritmo del frente, no al de un ministerio. Para comprender por qué ese patrón es clave en la guerra naval, hay que remontarse al inicio del programa de drones marítimos de Ucrania, porque esta es la historia de un país que afrontó la invasión a gran escala prácticamente sin una armada, y terminó, 4 años después, llevando a cabo uno de los experimentos más observados en la guerra naval no tripulada en todo el mundo. Cuando Rusia invadió en febrero de 2022 la Armada Convencional de Ucrania, no era un factor serio en el Mar Negro. Sus buques de combate más capaces ya se habían perdido o hundido al inicio de la guerra para evitar que los rusos los capturaran. La flota del Mar Negro de Rusia, con base en Sebastopol, Crimea ocupada, controlaba las aguas. Esa flota bloqueó los puertos ucranianos, amenazó con desembarcos anfibios cerca de Odessa y sirvió como una plataforma flotante de misiles, lanzando misiles a objetivos en todo el país. La primera respuesta real de Ucrania fue el hundimiento del crucero Moskva, el buque insignia de la flota, en abril de 2022 utilizando misiles antibuque Neptuno. Fue un golpe para la planificación naval rusa y el primer hundimiento de un buque insignia enemigo desde la guerra ruso-japonesa en el siglo XX. Sin embargo, fue un ataque con misiles aislado, no un sistema repetible. Ucrania necesitaba algo que pudiera fabricar a gran escala, de forma económica y sin necesidad de un astillero. Ese objeto era un pequeño bote de bajo perfil cargado de explosivos, apenas visible sobre la línea de flotación, difícil de detectar en el radar y aún más difícil de alcanzar. En primavera de 2022, desarrolladores ucranianos empezaron a crear la serie Magura. Para octubre, los primeros prototipos de botes, predecesores del Magura 1.5 operativo, participaron en una incursión al puerto de Sebastopol, la base principal de la flota del Mar Negro de Rusia. La incursión inicial dañó el buque insignia más nuevo de la flota en ese momento, la fragata Almirante Makarov, junto con un barreminas. Los drones no hundieron nada esa noche, pero probaron que el concepto era viable. Unos pocos botes baratos y no tripulados penetraron en la base naval más protegida de Rusia en el Mar Negro. Desde entonces, el programa avanzó rápido. La Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania, o la GURE, se convirtió en el principal operador de la familia Magura. Y para 2023, los botes ya se encontraban operando lejos de las costas ucranianas. En mayo de 2023, 3 drones Magura atacaron y dañaron el Ivan Kurs, un gran barco ruso de recopilación de inteligencia, a cientos de millas de Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania, la SBU, desplegó una familia paralela de drones navales llamada Sea Baby, y en julio de 2023, Sea Baby. Drones cargados con cerca de 1 tonelada de explosivos atacaron el puente del estrecho de Kerch, el vínculo físico y simbólico entre la Crimea ocupada y la Rusia continental. Los drones Sea Baby luego se adaptaron para colocar minas navales, llevar lanzacohetes y atacar más embarcaciones rusas cerca de Novorossiysk tras la reubicación de la flota. El punto clave que consolidó a los drones navales como arma estratégica, y no solo como molestia, fue a inicios de 2024. A finales de enero, los drones Magura 1.5 hundieron la corbeta lanzamisiles clase Tarantul, Ivanovets, y a mediados de febrero, hundieron el buque de desembarco clase Ropucha, César Kunikov. Fueron los primeros hundimientos confirmados de buques de guerra enemigos por drones navales en toda la historia naval, no solo en esta guerra. En aproximadamente un año desde ese primer ataque a Sebastopol, según informes de medios que han seguido de cerca la campaña, los ataques combinados de drones marítimos y misiles ucranianos habían hundido o dañado alrededor de 2 docenas de embarcaciones rusas. Y para 2023 y entrando en 2024, la mayor parte de la flota del Mar Negro se había reubicado desde Sebastopol, varios cientos de kilómetros al este, a una base más lejana y en un principio más segura en Novorossiysk, aunque esa protección resultó ser temporal. Esa reubicación es uno de los resultados más notables de toda la guerra. Un país sin una marina significativa ayudó a forzar a una gran parte de la flota del Mar Negro de propulsión nuclear a alejarse de su base tradicional en Sebastopol, usando botes que, individualmente, costaron cientos de miles de dólares cada uno. Incluso la retirada a Novorossiysk no resolvió el problema para Rusia. Los drones ucranianos seguían ampliando su alcance, eventualmente alcanzando objetivos a casi 500 millas de la costa controlada por Ucrania, y la familia Magura seguía añadiendo capacidades. Para principios de 2025, drones Magura 1.5, equipados con lo que Ucrania ha llamado el Sea Dragon, un misil guiado por infrarrojos, adaptado del antiguo misil soviético R-70 y 3 aire-aire, derribó helicópteros rusos Mi-8 que operaban cerca de Crimea, primer caso confirmado de un dron naval de superficie derribando una aeronave.
Desde entonces, la variante más grande, Magura Uta-7, ha sido equipada con misiles de defensa aérea propios. Lo que comenzó como una lancha rápida improvisada con una carga explosiva en la proa, en unos 3 años se convirtió en una plataforma naval de usos múltiples capaz de atacar barcos, golpear objetivos terrestres y derribar aeronaves. Esa curva de capacidades es el ancestro directo del concepto de nave nodriza detrás del barco Omega. Una vez que Ucrania tuvo drones de superficie confiables, capaces de evadir el radar y sobrevivir a un tránsito por aguas abiertas, el siguiente paso fue usarlos como plataformas de despliegue para otros sistemas, no solo como artefactos explosivos de un solo uso. La Marina apostó públicamente por esto a mediados de julio de 2026 al demostrar una operación naval de drones de múltiples capas en la que su sistema de lanchas Barracuda atacó un puesto de observación. Otra embarcación de superficie portadora de drones lanzó drones de reconocimiento y de ataque FPV. Los drones a bordo de la lancha pueden merodear, confirmar un objetivo y ceder la ejecución del ataque más rápido de lo que jamás podría hacerlo una embarcación kamikaze de un solo propósito, lo que aumenta directamente la precisión y la efectividad. La otra rama de esta tendencia de naves nodrizas ha sido la defensa aérea, y puede terminar siendo la más importante para la próxima fase de la guerra. Pero antes de llegar ahí, asegúrate de suscribirte al programa militar para recibir noticias diarias. En abril de 2026, un dron marítimo ucraniano derribó un dron ruso Shahed con un interceptor desde su cubierta, hecho que Ucrania calificó como el primero en el mundo para plataformas navales. Esto se debe a que los drones marítimos son una plataforma práctica de lanzamiento para sistemas interceptores como Sting. Pueden quedarse frente a la costa del Mar Negro y proteger ciudades desde direcciones y distancias que la defensa aérea terrestre no cubre fácilmente. La Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania informó que la Guardia Costera rusa intentó detener drones navales ucranianos con armas pequeñas y dispararon, solo para que la plataforma lanzara drones FPV que rodearon y destruyeron a varios de los efectivos rusos involucrados. Pero esto no solo afecta el combate en el mar. La lógica de la nave nodriza de Ucrania aparece en todos los dominios donde usa sistemas no tripulados. Esto es solo parte de un cambio estructural mayor. En tierra, a mediados de julio de 2026, la Brigada Separada de Defensa Territorial número 123 de Ucrania utilizó una embarcación de desembarco improvisada, llevando un robot terrestre con ametralladora a la costa ocupada por Rusia en la lengua de arena de Kimburn, Oblast de Mykolaiv, y usándolo directamente en combate. Según informes, esta fue la primera vez que una plataforma marítima desembarcó y permitió que un robot terrestre realizara una misión en una costa ocupada. En el aire, las fuerzas ucranianas están utilizando drones tipo bombardero pesado para transportar robots terrestres de ataque unidireccional y realizar ataques posteriores contra posiciones rusas. Esto amplía el alcance operativo de esos robots terrestres, mientras mantiene a los drones bombarderos más grandes y costosos más lejos de las defensas aéreas rusas durante el ataque real. Si juntamos todo eso, lanchas lanzando drones FPV e interceptores, lanchas desembarcando robots terrestres en la costa, bombarderos llevando robots terrestres tierra adentro, y surge una doctrina clara. Ucrania ha construido toda una capa logística a partir de plataformas no tripuladas, cuyo único trabajo es acercar un arma más pequeña, barata y desechable lo suficiente como para que importe sin arriesgar a una persona o a un recurso costoso para hacerlo. Aquí también influye quién lo construyó. La industria de drones de Ucrania nunca ha sido un solo programa centralizado como los sistemas tradicionales de adquisición de defensa. Es un ecosistema descentralizado de fabricantes privados, talleres financiados por voluntarios, y ahora, cada vez más, las unidades en el frente crean hardware basado en su experiencia tras meses de combate. Por ejemplo, fabricantes ucranianos como Frontline Robotics informan hasta 20 cambios menores en el diseño de sus drones al mes y actualizaciones importantes cada 6 meses. Esta velocidad de iteración sería casi inimaginable en un proceso convencional de adquisición de defensa en la mayoría de los ejércitos occidentales. El destacamento de buceo de Omega, que construye su bote junto a un socio tecnológico privado, refleja esa misma cultura. Estos operadores saben dónde se agotará la batería de sus drones FPV y cómo reaccionan las defensas costeras rusas ante un casco bajo y de rápido desplazamiento, y lo que un equipo de buceo requiere de una plataforma de apoyo en misiones especiales. En vez de redactar requisitos y esperar a que otro lo construyera, ellos mismos la construyeron. El programa de drones navales de Ucrania ya influye en cómo otros ejércitos ven este tipo de guerra, mostrando cuánto ha avanzado la tecnología desde las primeras pruebas inestables en Sebastopol. El ejército de Estados Unidos usó por primera vez embarcaciones de superficie no tripuladas armadas en combate durante operaciones en Irán. Antes de eso, las fuerzas especiales de EEKUK
probaron drones marítimos Magura ucranianos en ejercicios en Filipinas, región interesada en embarcaciones de ataque navales baratas, rápidas y difíciles de detectar, dadas las tensiones en el mar de China Meridional. Nada de eso significa que la familia Magura o sus derivados estén a punto de convertirse en equipo estándar para la Marina de Estados Unidos. Las lecciones operativas que Ucrania ha generado al enfrentar a una marina mucho mayor, con casi ninguna flota propia, están siendo estudiadas y, en al menos un caso, adoptadas por el país que más apoyo militar le brinda. Esa es una posición bastante inusual para Ucrania. En la mayoría de los ámbitos de esta guerra, Ucrania recibe tecnología y doctrina occidental, pero en drones navales, el flujo es parcialmente inverso. También es importante precisar qué son Katran y Barracuda. Ambos nombres se usan de forma imprecisa en esta historia y no significan lo mismo. Katran, operado por la Dirección de Inteligencia de Defensa de Ucrania, al igual que Magura, ha sido principalmente una plataforma de ataque y reconocimiento. Barracuda pertenece a la Marina, y según la propia demostración de la Marina del 14 de julio, está construido específicamente para el papel de nave nodriza, atacando un objetivo directamente con sus propios sistemas a bordo, y luego lanzando drones FPV subordinados para extender el enfrentamiento. La lancha Omega se parece más a Barracuda que a un dron de ataque de un solo propósito como las primeras Magura. Es ante todo una plataforma portadora y luego un arma. Lo que lo distingue de ambos programas gubernamental es su origen. Ingenieros de una unidad de combate colaborando con un socio privado fuera del canal formal de adquisiciones. También conviene medir la rapidez de crecimiento de este ecosistema. Ucrania produjo aproximadamente 10.000 sistemas robóticos terrestres en 2025 y apunta a alrededor de 50.000 en 2026, un aumento de 5 veces en un solo año. La Unión Europea, por su parte, ha avanzado para formalizar su apoyo a este tipo de base de producción. A mediados de julio de 2026, la Unión Europea y Ucrania firmaron un acuerdo sobre drones destinado a eliminar barreras burocráticas para que empresas ucranianas y europeas puedan formar empresas conjuntas con mayor facilidad. Y la Comisión Europea lanzó una alianza paralela de drones entre la UE y Ucrania, reuniendo a empresas, investigadores y fuerzas armadas de ambos lados, con su primera reunión de 18 miembros fundadores prevista en Bruselas en septiembre. Ninguno de esos fondos ni el marco político construyeron el barco Omega. La embarcación fue creada por una unidad de buceo y una empresa privada de tecnología ucraniana por iniciativa propia. Sin embargo, esto forma parte de una tendencia más amplia. Una economía de guerra que ve la improvisación en el frente como fuente válida de nuevas armas, en vez de centralizarla y ralentizarla. Entonces, ¿dónde deja esto realmente la posición de Rusia en el Mar Negro para el verano de 2026? La imagen central no ha cambiado mucho desde que la flota se retiró a Novorossiysk, pero la presión sigue aumentando. La flota del Mar Negro de Rusia ha tenido que adaptar sus operaciones y sus oportunidades de realizar grandes acciones en el Mar Negro se han reducido drásticamente desde el inicio de la guerra. También ha cambiado la amenaza para las fuerzas rusas en esa costa. Antes, solo debían mantener los grandes buques de guerra lejos de algunos puntos conocidos de lanzamiento de drones. Los estrategas rusos ahora deben considerar pequeñas embarcaciones que podrían llevar una carga explosiva, un enjambre de drones FPV, un dron interceptor, un robot terrestre o alguna combinación de todo eso, lanzadas por cualquiera, desde tripulaciones navales hasta operadores de inteligencia o una unidad de buceo de operaciones especiales que trabaja de forma independiente. Esa imprevisibilidad es el verdadero activo estratégico que Ucrania ha construido aquí. Una marina convencional es costosa, lenta de expandirse y fácil de rastrear. Un ecosistema distribuido de plataformas pequeñas, baratas y diseñadas específicamente por las personas que realmente las usan, no es ninguna de esas cosas. Y la nueva nave nodriza de Omega es un dato más en una tendencia que no muestra señales de desacelerarse. Pero el objetivo real de todas estas tácticas quizá ni siquiera sea la marina rusa, sino la Crimea ocupada. Ucrania está tomando decisiones tan audaces que algunos analistas la consideran casi suya. Mira este video y suscríbete para estar al día con las noticias.